Bienvenidos a otro vídeo de la sección Todo lo que debes saber si quieres ser escritor, y hoy os voy a hablar de los contratos de edición. Dentro del mundo editorial os encontraréis que las editoriales ofrecen diversos contratos. Yo solo conozco 3 de ellos, así que solo os voy a poder hablar de 3, que es el de edición, el de autoedición y coedición. Lamentablemente no sé cómo trabajan las agencias literarias ni los agentes literarios porque nunca he llegado a trabajar con ellos, entonces esa duda me temo que no os la voy a poder resolver, de qué diferencia hay entre trabajar con un agente literario o directamente con la editorial. Al desconocerlo, bueno, pues no os voy a poder resolver. Hoy os voy a aclarar os voy a contar en qué consiste un contrato de edición, que es al que todos los escritores aspiramos. Y bueno, tengo algunas chuletas porque me hubiera gustado coger algunos de los contratos que tengo y poder leerlo para que supierais en qué consiste, pero bueno, no creo que eso se pueda hacer por el tema de que los contratos son privados, etcétera. Así que básicamente, bueno, pues os contaré cómo es, y sí he notado algunas cosillas que espero que no se me olvidasen, pero bueno. Son contratos, no hay mucha diferencia entre una editorial y otra, y os voy a contar cómo son. Bueno, en un principio el contrato base empieza nombrando las dos partes, la editorial o el editor con el CIF y al autor con el DNI, que a partir de ese momento empezarán a conocerse como editor y como autor. Lo primero, pues, las cláusulas que aparecen, que el autor asegura que la obra es original, es de su autoría y que la cede a la editorial. Aquí es cuando aparecen los años por los que cedéis el libro a la editorial. Es muy raro que os encontréis una editorial por la que os ofrezcan menos de 5 años en los que va a tener en su poder la obra. Es decir, durante 5 años, vamos a poner 5 años, yo he firmado contratos hasta por 10 y 12 años, durante 5 años cedéis los derechos de vuestro libro a la editorial. Vosotros sí que vais a recibir una compensación económica, que son los royalties, ya llegará a esa parte, pero durante ese tiempo sí que se debe decir que vuestro libro, en teoría, no es vuestro, es de la editorial. Imaginad que, por ejemplo, pues bueno, sí, el libro se publica y recibís, vosotros en lugar de la editorial, alguna oferta de, pues, qué sé yo, una serie de televisión, una adaptación al cómic, etcétera, lo que sea. Pues debéis remitirlo a la editorial y tendrá que ser la editorial la que decida si acepta esa proposición o no. Aunque vosotros queráis, imaginaos un proyecto de un cómic y vosotros tengáis muchas ganas de que vuestra novela se llevase al cómic y que os parezca pues muy interesante, si a la editorial no le convence, no podéis hacer nada. No podéis, porque ellos tienen que tomar las decisiones sobre lo que será la obra, y vosotros habéis firmado que durante 5 años los derechos pertenecen a ellos. Bueno, pues una de las cláusulas que viene primera es de durante cuánto tiempo cedéis los derechos de autor a la editorial. Después se empiezan a nombrar otros detalles, como el título de la novela. Normalmente aparece entre comillas título así provisional, porque sí que es de verdad que durante la edición pues muchos detalles se cambian, el título puede cambiarse, entonces pues aparece como título provisional, etcétera, etcétera, porque sí que es verdad que a veces pues cuando se va a publicar o cuando está ahí en los detalles de marketing, etcétera, se decide cambiar. La editorial, bueno, pues se compromete a que corregirá el libro, correrá con todos los gastos y con todos los del ISBN, con todo el papeleo, etcétera. También os pondrá una cláusula en la que el autor se compromete
a participar en todos los actos que la editorial organice, ya sean charlas, presentaciones o firmas en ferias del libro. Bueno, eso está bien. Los encuentros os servirán para daros a conocer y además luego está que encontraros con los lectores realmente una experiencia muy bonita. Así que bueno, lo de los actos, mientras más mejor. Así que de eso no tengáis miedo. Bueno, estoy mirando mi chuleta porque no quiero que se me olvide nada. Aún así, bueno, si se me olvida cualquier cosa o hay algo que queráis saber, pues ya sabéis, me lo ponéis en comentario, me lo ponéis en el correo. Os lo respondería y también ya lo pondría en otro vídeo. Vale, el tema del precio al público. Vosotros no lo elegís, lo elige el editor. Y el tema de otras de las cláusulas que aparece es el tema de los royalties, los derechos de autor, es decir, lo que os lleváis por cada uno de los ejemplares que se vendan. Normalmente los contratos de edición ofrecen un 10%, entre un 8 y un 10%. También pueden ofrecer menos si hay un trabajo en colaboración con otra persona, por ejemplo un ilustrador. O sea, ahí sí que es posible que lleguéis a cobrar un poquito menos, como un 6 o un 7, para que el resto del porcentaje se reparta entre el ilustrador. Pero bueno, se vendría especificado en el contrato. A ver, ¿qué más? El porcentaje. Esto lo ponen muy pocas editoriales y la verdad que bueno, yo en todos los contratos que he firmado a lo largo de todos los años solo me lo he encontrado uno, pero sí que estaría, bueno, sí que la verdad que estaría bien de que se pusiera en más ocasiones. Es de que en caso, ¿qué pasaría para que el autor pudiera volver a recuperar los derechos de su obra? Entonces pues ahí, bueno, pues especifican varias cuestiones, como por ejemplo el autor recuperaría sus derechos de la obra si la editorial entrase en quiebra, si el libro se liquidase por completo, en fin, cosillas de eso. Pero bueno, esto no, la verdad que no suele ponerlo casi ninguna editorial. Bueno, lo más importante de todo contrato, bueno, lo más importante es que lo leáis detenidamente, con calma, no os precipitéis a leerlo. Pero sobre todo un detalle muy importante y que tenéis que tener en cuenta antes de firmar es que todas las páginas del contrato al final, deben estar todas firmadas y selladas por la editorial. Luego vosotros tendréis que poner vuestra firma. No firméis ningún contrato en el que solo aparezca la firma y el sello de la editorial en la última página. De ese tipo de contratos yo os recomiendo que no lo firméis, porque ahí sí que os pueden engañar. Cuando os encontráis el sello de la editorial en cada una de las páginas y luego vosotros tendréis que firmar, estáis firmando por esas cláusulas que habéis leído. Entonces sabéis las condiciones y se supone que vosotros conocéis, estáis de acuerdo con todas esas condiciones. Si firmáis un contrato donde el sello de la editorial solo aparezca en la última página, el resto de páginas las puede manipular la editorial como quiera. Imaginad que vosotros en esas páginas iniciales había firmado que ganabais un 10% y después resulta que no es así cuando llegue el momento y que os encontráis que vendidos hasta X cantidad de ejemplares no vais a cobrar nada. Sería vuestra palabra contra la editorial, pero al no estar firmado como en cada una de las páginas, sí que os la pueden jugar. Así que yo os recomiendo que si os ofrecen un tipo de contrato de esos, digáis a la editorial: oye, no habéis firmado las otras páginas, y ya está, tampoco pasa nada. Si os dicen que no las van a firmar ni sellar, yo no me fiaría de esa editorial. Es mi opinión, porque pueden cambiar las cláusulas y después entraríais en un eterno juicio y si denunciaseis, claro. Entonces, la verdad que tened cuidado con eso y si no están firmadas ni selladas, pues le pedís amablemente a la editorial que las selle, las firme y si se niega, yo me plantearía publicar.
con esa editorial. Otra cuestión, bueno, en el contrato se especifica también la cantidad de libros que se van a imprimir, 1000, 2000, 3000, etc. También pone que por supuesto se informará al autor de todos los pasos que van a realizar con la obra. Por ejemplo, si se va a publicar en algún país extranjero, por supuesto que os lo dirán, pero siempre son ellos, recordad, los que toman la decisión. A ver, más cositas así del tema de contratos de edición que me puedo quedar... Porque bueno, los más importantes ya os lo he dicho, sobre todo lo de... que es muy importante lo de las páginas, que estén todas selladas. Bueno, esto ya entra en consejos personales. No tengáis miedo de preguntar a la editorial con la que firmáis si tenéis alguna duda en el contrato. Yo recomiendo que no tengáis miedo. Yo he estado en esa situación en la que, bueno, pues te llegaba un contrato y había muchísimas cosas que no entendía. Pero por miedo a preguntar a la editorial y que me rechazase mi novela y ya está, no he preguntado y he firmado. Y a veces sí que he encontrado cosas raras. Es más, tengo firmado un contrato con una, no voy a decir la editorial, en el que los derechos de la novela se renuevan automáticamente. No cedí los derechos de la novela por cierta cantidad de años, sino que se renuevan automáticamente. Eso no debería ser así, pero bueno, la inexperiencia, las ganas por publicar hacen que no llegues a negociar con las editoriales. Bueno, tengo aquí a Lía. La vais a escuchar, además está que quiere que la coja, porque bueno, hoy el día ella no lo tiene muy bien. Así que, bueno, Lía, en fin, seguiré grabando el vídeo con ella aquí hasta que me deje. Otra cosa más, hablando del tema de hablar con las editoriales. Bueno, si no queréis hablar con la editorial, porque bueno, yo entiendo ese miedo, buscar escritores a los que preguntar, escritores de la misma editorial, a los que podáis preguntar y las dudas que tenéis, porque al fin y al cabo ellos ya están publicando. O si os da miedo preguntar a los escritores de esa misma editorial porque pueda luego decírselo al editor y eso puede crear conflicto, buscar a otro escritor. Hoy en día, afortunadamente, gracias a internet, los escritores están muy disponibles y tenéis mucha facilidad para contactar con ellos, y no creo yo que ninguno os niegue esa ayuda, son resolver dudas. Yo lo he hecho cuando he tenido dudas y cuando he decidido pues contactar con algún escritor y me lo han resuelto, así que os animo a que lo hagáis. Y ya el último consejo. Sé que este cuesta, pero también es importante. No tengáis miedos de llegar a un acuerdo con la editorial, a negociar con ellos. A veces os encontraréis cláusulas que no os parecen bien y podéis hacer, como he hecho yo en ocasiones, firmar y se acabó, o podéis podéis negociarla. Ya hace unos años firmé para publicar un nuevo libro y una de las cláusulas pues bueno, no estaba de acuerdo con ella, que era la de firmar exclusividad con la editorial. No sé si era por 1 o 2 años, la verdad que no era mucho tiempo, pero no quería firmar exclusividad. Esto significa que durante 1 o 2 años, el tiempo que ponga la editorial en el contrato, solo podréis publicar libros con ellos. Es decir, que si os llegan ofertas de otras editoriales o de otros libros que ya os he enviado a otras editoriales, no vais a poder publicarlo hasta que no pase ese tiempo de exclusividad. Es cierto que esto lo hacen muchas editoriales que ofrecen contratos de exclusividad durante un determinado tiempo, pero también es verdad que cuando firmáis esta cláusula os ofrecen una cantidad económica. A mí, el caso en cuestión, no me ofrecían ninguna compensación económica, solo me exigían pues estar cierto tiempo con ellos sin publicar con ninguna otra editorial. Y bueno, yo me negué, les dije que no estaba de acuerdo con esa cláusula, que o la eliminaban del contrato o no firmaba. No firmaba y por lo tanto no publicaba con ellos. Sí que cedieron, la eliminaron y la verdad es que
me vino muy bien porque al poco tiempo recibí la respuesta, bueno, de que Duelo de Espadas había sido aceptado para que se fuese a publicar con Planeta. Así que imaginaos, si hubiera firmado, hubiera perdido la oportunidad de publicar Duelo de Espadas con el sello de Destino Infantil y Juvenil que es de Planeta. Así que no tengáis miedo de negociar, sobre todo si os encontráis cosas así muy abusivas. Sé que, vamos, yo comprendo vuestros miedos, además siempre está el hecho de que si vais a pedir algo o que os cambien algo, tenéis duda de que digan que ya no os publican el libro. Pero es un miedo que es bueno que no tengáis, que lo afrontéis, porque si no os podéis encontrar con que pueden hacer con vuestro libro lo que quieran durante mucho tiempo. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno. Yo, como veis, he cometido mis propios errores, sigo con ello adelante y bueno, al menos sí que me ha servido de experiencia para el futuro. Ya nada más. Os tengo que hablar de los contratos de autoedición y coedición. Estos contratos el autor siempre debe pagar, siempre debe poner dinero de su propio bolsillo para que el libro salga adelante, pero hay diferencia entre un contrato de edición y uno de autoedición. Así que bueno, ya os resolveré qué diferencia hay entre estos. Y bueno, nada más, aún así, si os surgen más dudas, me lo ponéis en comentario, me lo ponéis en el correo que os la resuelvo y también pues las grabaré en otro vídeo para que queden resueltas. Espero que, bueno, que os haya servido de ayuda el tema de los contratos de edición y como siempre, nos vemos muy pronto. Un beso a todos.